Bueno, ahora nos toca presentar a Rubén Ángel. Es psicólogo organizacional con maestría en administración de empresas y con más de 25 años en el mundo de la gestión del talento humano y personas en sectores como educación, consultoría, alimentos y bebidas, también en el sector farmacéutico. Con gran experiencia liderando procesos de transformación digital y rediseño organizacional, coach certificado en Leadership Cycle Profile, mentor for Network and Collaboration y también Psychological Safety Coach, temas de su interés y exploración en los últimos años. Dejamos con ustedes a Rubén Ángel. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, del tema que vamos a conversar hoy es un tema que ha venido sonando muchísimo, sobre todo en los 2 últimos años, que tiene que ver con la seguridad psicológica. Y de lo que vamos es cómo la seguridad psicológica puede ser una fuente para el bienestar. Entonces, fíjense, yo quiero comenzar mencionando lo siguiente. Ha habido un cambio de paradigma con relación a la preocupación que han tenido las organizaciones y la sociedad sobre los trabajadores dentro de ellas. Y ese cambio de paradigma comienza con el hecho, como ustedes pueden ver en la foto, esta es una foto icónica que básicamente se tomó cuando estaba el boom de la construcción en Nueva York, específicamente en Manhattan. Y ahí el foco fundamental era la seguridad centrada en el cuerpo, la seguridad centrada en la preocupación de que las personas no sufrieran accidentes. Por eso, de hecho, si ustedes revisan algo sobre esta foto de Manhattan, van a encontrar una polémica importante porque obviamente es una foto de alto riesgo. ¿Qué ha venido pasando, yo diría, a finales del siglo XX y parte de lo que es el siglo XXI? Que nos hemos centrado ahora a pensar en la seguridad que se complementa también en el aspecto psico-socio-emocional. Es una realidad que ese aspecto forma parte integral de esa forma como interactúa el trabajador de hoy día con las organizaciones. ¿Cómo se aceleró ese cambio? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que hubo un cambio en las formas de generar valor en la economía de hoy versus lo que ocurría en el siglo pasado y principios del siglo XIX. Se aceleró el entorno en el cual la competitividad entre las organizaciones se basan no solo en lo que se produce, sino en la velocidad con la cual ésta opera. Las organizaciones que aparecen y desaparecen en entornos y en ciclos mucho más cortos, es el otro aspecto que también hay que considerar. La innovación es exponencial y eso marca una capacidad diferenciadora. Es decir, no se trata solo con que des con un producto o un servicio, sino con qué rapidez tienes tú como organización para que ese servicio se adecue y se adapte a una demanda que tienen los clientes y consumidores que es mucho más cambiante y mucho más rápida en sus formas de expresarse. Y otro elemento importante tiene que ver con el hecho de, y ahí está el desafío para las áreas de recursos humanos en general y para toda la gestión de la organización, que tiene que ver con cómo se gestiona ese capital social. No solo se trata de el valor y el talento que tiene cada persona, sino cómo nosotros, la manera como generemos una huella única en cada organización, eso puede convertirse en una fuente de valor. Y eso está reconocido hoy día. Y por supuesto tenemos que mencionar otro elemento que aceleró la reflexión sobre la seguridad psicológica, que tiene que ver con nuestro gran amigo, el COVID-19. La pandemia nos obligó a encerrarnos en la casa, nos obligó a pensar en nosotros mismos, nos obligó a vivir con la incertidumbre y eso generó todo un boom de preocupaciones y de hitos asociados a las condiciones psicológicas de cada uno en sus hogares. Pero de ahí entonces viene considerar hoy la seguridad psicológica no solo como un concepto, que todos estamos mencionando y estamos viendo cada vez más en distintos aspectos, en distintas áreas, en distintos foros, sino verlo realmente como una disciplina que permite mantener un equilibrio y una relación distinta entre las organizaciones y las personas que se vinculan con ellas, desde todo punto de vista. Mucho de lo que vamos a estar hablando acá está basado en los trabajos que ha venido desarrollando Timothy Clark y el equipo de Leader Factor, con el cual he venido trabajando desde hace un par de años y bueno, más recientemente pues completé el proceso de certificación para servir como asesor, coach en el proceso de reflexionar, ayudar a las organizaciones a dimensionar su proceso de avanzar en el tema de seguridad psicológica. Y Timothy Clark tiene una definición que a mí me gusta mucho por lo simple y poderosa e impactante que es. Para él, la seguridad psicológica consiste en un entorno que recompensa la vulnerabilidad. Vamos a quedarnos con esa idea
que nos resuene un poquito, a ver qué pasa con nosotros en la medida que vamos entendiendo un poquito más el concepto y cómo, insistimos, tiene una vinculación directa con los temas de bienestar. Quiero comenzar con esta reflexión, que son una serie de preguntas que típicamente hacemos a los equipos y a las organizaciones en las cuales comenzamos a aproximarnos para reflexionar sobre esos tópicos. Y me gustaría que nos tomáramos un segundo simplemente para responder sí o no mentalmente y para identificar si algo de esto nos ha pasado. ¿Te has sentido excluida o excluido alguna vez en tu entorno laboral? ¿Has sentido alguna vez algún tipo de temor al hacer una pregunta en tu entorno laboral, cuando tienes una duda? ¿Has optado por permanecer en silencio aun cuando sabías la respuesta a algún problema? ¿Has vivido esa situación? ¿En el entorno laboral alguna vez te ha pasado que te quitaron el crédito por algo que habías hecho o logrado? ¿No te lo reconocieron? ¿Has sido alguna vez ignorada o ignorado en una discusión? ¿Has sido interrumpida o interrumpido bruscamente en una conversación de trabajo? ¿Te has sentido el objeto de un estereotipo negativo en tu entorno de trabajo? ¿Has sufrido algún tipo de retaliación por haber desafiado el status quo? ¿Has tenido algún jefe que te ha pedido feedback aunque realmente ese jefe no lo deseaba, no lo quería? ¿Has sido avergonzada o avergonzado públicamente en tu entorno de trabajo? ¿Te han castigado en algún modo por haber reconocido honestamente que cometiste un error en tu entorno de trabajo? ¿Te has sentido inferior en tu entorno de trabajo? ¿Qué es lo interesante de estas preguntas cuando las hacemos? Lo que hemos encontrado no es solo que una gran cantidad de preguntas tienen respuestas afirmativas, sino que incluso los incidentes que uno pudiera estar revelando a través de estas preguntas, en muchos casos encontramos con que se sucedieron en menos de 24 horas en estas personas que responden estas preguntas. Quiere decir esto, en las últimas 24 horas es posible que alguno de estos incidentes haya estado ocurriendo. Y lo que está detrás de esta pregunta es una vulneración de la seguridad psicológica de los colaboradores, de los trabajadores o de cualquier persona que forma parte de cualquier tipo de organización. ¿Cuál es el costo que tiene esto? ¿Cuál es el costo que tiene castigar la vulnerabilidad? Y aquí también, con el equipo de Timothy Clark, se han hecho estudios que han revelado respuestas como las siguientes. Nos hemos dado cuenta que 48% de la gente manifiesta disminuir su esfuerzo en el trabajo después de un incidente asociado a la vulneración de su seguridad psicológica. 47% dice que intencionalmente disminuyen el tiempo invertido en el trabajo después de un evento de esta naturaleza. 38% intencionalmente disminuye la calidad de su trabajo. Mire de lo que estamos hablando, alto impacto para la organización. 80% pierde tiempo por la preocupación de un incidente. Después que ocurre un evento de estos, la gente se paraliza, pierde el foco. 63% pierde tiempo evitando a la o a el agresor en el caso de una vulneración de la seguridad psicológica en el espacio de trabajo. 66% manifiesta que su desempeño disminuye. 78% manifiesta que su compromiso con la organización disminuye. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, al haber estado expuestos a esta situación, uno de los elementos inmediatamente que uno se pregunta, donde se genera una pregunta importante, es si yo debo estar aquí. 12% dicen que dejaron sus trabajos dados los comportamientos y tratos no civilizados en la organización. Esto está, posiblemente si corriéramos esta encuesta de nuevo hoy día, los resultados serían muchísimo más elevados, porque hay mucha sensibilidad sobre ese aspecto. Y finalmente, cosa no menor, 25% admitió trasladar esta frustración, la frustración que le generan estos eventos, hacia los clientes. Es decir, un alto impacto incluso con terceros implicados. Entonces, el efecto es evidente. Al no cuidar la seguridad psicológica de nuestros entornos, tengamos en cuenta el impacto real que se traduce en costo, que se traduce en valor para las organizaciones. Ahora bien,
En el modelo que trabajamos con el equipo de Leader Factor y Timothy Clark, ¿en qué consiste generar un espacio de seguridad psicológica? Vemos 4 etapas que se construyen a partir de la relación de 2 variables. Las 2 variables son respeto y permiso, respeto por lo existente y también el permiso y la libertad para actuar. En ese perfecto equilibrio aparecen las 4 etapas de la seguridad psicológica. A mí me gusta mucho la metáfora de una fiesta, porque hoy, por ejemplo, hablamos mucho de inclusión como la primera etapa. Inclusión significa aceptar al otro, invitar a la gente a tu fiesta, indistintamente de cómo sea y de quién sea, tener la apertura para aceptar a la gente a tu fiesta. Pero después en la fiesta es posible que algunos de los que vengan no saben bailar todas las canciones que se ponen. Entonces tenemos que buscar un espacio para asegurar el aprendizaje de esas personas para que se sientan mejor en tu fiesta. Pero después que saben bailar, hay que poner la música para que todos bailen y participen. Y después que ya saben bailar, viene el destino final de la seguridad psicológica, que es que aquellos que invitaste a tu fiesta tengan la libertad y la oportunidad de definir la fiesta que quieren. Miren lo que estamos diciendo. Y esto, como veremos ahorita, es quizás la etapa más desarrollada, pero para generar innovación no basta solo con la inclusión. Tenemos que llegar aquí, al lugar donde las personas se sienten en la oportunidad real de aportar. En seguridad psicológica, en términos de seguridad para la inclusión, ¿en qué consiste esto? Buscamos un espacio donde aceptamos de corazón al otro. El otro vale porque existe, indistintamente del cargo que tiene, indistintamente de la posición que ocupa, indistintamente de su orientación sexual, indistintamente de su clase social, indistintamente de lo que estudió. La persona existe y porque existe tiene valor en este mundo. Y esa es una reflexión profunda para cada uno de nosotros. Que en cada contacto yo tenga la oportunidad de ofrecer, aunque suene muy romántico, mi corazón abierto para que el otro se sienta a bien recibido. Y ese es un derecho humano fundamental. Entonces, si tu organización realmente quiere lidiar por este camino de la seguridad psicológica, eso es una pregunta fundamental. La aceptación genuina, no por moda. La aceptación que nace y que se manifiesta en cada conexión que tengo con cada persona. Es el derecho a valorar, reconocer y proteger las diferencias que existen, porque siempre habrán diferencias. El punto no es solo aceptarlas, es valorarlas, es reconocerlas y protegerlas, porque ahí está la gran oportunidad. Entonces, basado en ese principio básico, porque es la primera etapa de la seguridad psicológica, podemos entonces seguir avanzando a lo siguiente. La seguridad para aprender, que nace del supuesto de que todos tenemos en general, la mayoría de nosotros, estamos orientados a buscar cómo crecer, cómo ser mejores, cómo aprender más cosas. Desde el niño que aprende a caminar, es un proceso evolutivo. Entender que ese proceso de aprendizaje es un proceso de aprendizaje que no solo tiene lo cognitivo, que también tiene lo emocional. Y acompañar ese proceso en ambientes, en entornos donde el aprendizaje ocurre de esa manera. Entonces la pregunta siempre es, ¿cómo se sucede el aprendizaje en tu organización? ¿Cómo recibes a los nuevos? A mí me fascina ver esos rituales de cuando llega el nuevo. Aprende por tu cuenta, a mí también me tocó. Busca la manera, averigua y consigue. Bueno, esa es una forma de aprendizaje, por cierto, no muy segura. Versus la otra donde de verdad se expande la posibilidad de que la persona se adecue, se adapte y conozca. Y entendamos que los errores en proceso de aprendizaje van a ocurrir, pero tenemos que aprender a dividir el error del aprendizaje, darle un espacio al error para poder avanzar. Seguridad para contribuir. Se satisface la necesidad humana básica de aportar y hacer diferencia. Se reconoce el esfuerzo, el aporte del otro. Y en la medida que la persona va contribuyendo, se genera mayor autonomía. ¿Qué pasa en tu organización cuando te toca contribuir con alguien? ¿Qué pasa cuando la persona no contribuye como se espera? ¿Cómo se reconoce la contribución? Y finalmente, la seguridad para desafiar. Este es el nivel más alto donde la persona se pone en riesgo y parte de un supuesto. Todos estamos aquí para transformar el entorno donde vivimos, para hacerlo mejor. En esa misma medida, en la medida que sube el desafío del status quo,
se va a generar mayor fricción social. Y de lo que se trata es cómo disminuimos la fricción social e incrementamos la fricción intelectual para que la innovación aparezca. ¿Cómo se sucede eso en tu organización? Estas, digamos, son las 4 etapas del proceso y yo solo quiero dejar unas ideas finales. Primero, los líderes somos responsables de la arquitectura cultural de las organizaciones donde estamos. Nosotros diseñamos esos espacios responsablemente y lo ideal es que lo hagamos con conciencia y con un sentido de propósito. Para definir y crear un espacio de seguridad psicológica, cada interacción cuenta, desde saludar, desde cómo lidio en cada conversación, desde cómo interactúo en cada momento. Cada interacción entre todos los que forman parte del sistema cuenta. Hoy la seguridad psicológica se ha convertido en un elemento clave para atraer gente, pero también para que la gente decida quedarse o no contigo en la organización. Estudios recientes han demostrado que la seguridad psicológica antecede al compromiso y son una fuente de bienestar. Por eso estamos hablando de esto aquí hoy. Y por último, miren, con un sentido de propósito y con criterio podemos aprender a construir espacios más seguros. Y la tesis del aprendizaje que supone este modelo es: practica hasta que creas. Estoy seguro que con lo que hemos mostrado acá, la idea de la seguridad psicológica seguramente se entiende y se acepta racionalmente aquí. ¿Cómo hacemos para que llegue aquí? Esa es la pregunta. Y la respuesta para eso es: comienza a evaluar tus interacciones, comienza a generar espacios en los cuales las personas se sientan más seguras, comienza a fomentar conversaciones que realmente tengan la posibilidad para que el otro no sufra por el costo de ser él mismo o ella misma y pueda estar sintiéndose a gusto en la organización, aportando, generando cambios, generando innovación y por lo tanto cambiando el mundo que queremos. Bueno, muchísimas gracias. Acá dejo unas referencias finales que permitieron estructurar esta conversación y por supuesto a la orden para cualquier aclaratoria, duda o conversación. Muchísimas gracias.